la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, Presidenta. Es para hacer una moción de privilegio. Adelante. Sí, la moción de privilegio que voy a hacer está enmarcada en la sensación de que el pueblo argentino es aludido y es atacado por una situación que está viviendo nuestro país, que tiene como primera y principal víctima a nuestra vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, pero que se ha convertido en un ataque al peronismo, al Frente de Todos, al campo nacional y popular de la Argentina y al pueblo argentino. El lawfare, creo que lo pronuncié bien, es una metodología que viene utilizándose en distintas partes del mundo y es una combinación, guerra judicial y mediática, es una combinación de la justicia y de los medios, la utilización de los medios para atacar a dirigentes populares y para destruir procesos populares y gobiernos populares. Lo han hecho en distintas partes del mundo. Acá cerquita tenemos el ejemplo de Lula. A Lula lo han condenado, lo han encarcelado, lo han proscripto y lo van a hacer presidente prontamente. El pueblo brasilero lo va a hacer presidente a Lula, después de sufrir no solamente los ataques de la justicia y de los medios locales y mundiales, sino los ataques del nefasto gobierno de Jair Bolsonaro que vino después. En Argentina, Cristina es permanentemente víctima de ataques mediáticos que buscan construir la idea de su culpabilidad, incluso mucho antes de que avance cualquier tipo de proceso judicial. Eso automáticamente tiene un correlato en la intervención del partido judicial, podemos decirlo así ya, y automáticamente, por supuesto, tiene algún correlato en las cámaras legislativas o en la política por parte de la oposición, que toma los instrumentos de las 3 toneladas de pruebas que nadie vio, 3 toneladas de pruebas que no pudieron ser pesadas porque no aparecieron, y de toda una estrategia vinculada a destruir un proceso político que disputa con el poder concentrado de este país, que plantea abiertamente una confrontación con el poder concentrado de este país y que ha significado los años más felices de los últimos tiempos de los que el pueblo argentino tenga memoria. Ese es uno de los elementos centrales por lo cual sucede esta persecución que hoy, afortunadamente también, un enorme y vasto arco político ha repudiado. Incluso compañeras del Frente de Izquierda se han manifestado absolutamente en contra y han repudiado la persecución judicial, mediática y política que hoy sufre nuestra vicepresidenta. Con esto plantear también que me parece que es una situación que pone en peligro la concepción que tenemos de las instituciones de la República. Lo han dicho distintos funcionarios, distintos dirigentes y distintas dirigentes a lo largo y ancho del país y del mundo. Cristina ha cosechado la solidaridad de los gobiernos populares de Latinoamérica, cosa que no es menor. Hay gobiernos que son producto de una lucha histórica de su pueblo y que hoy expresan, sin lugar a dudas, la solidaridad con una de las dirigentes que sufre estos ataques, en este caso en nuestro país, y que es sin duda la dirigente más querida, más valorada por el pueblo argentino a lo largo y ancho de nuestra geografía. Por eso me parece que es menester que nos expresemos repudiando la persecución judicial, la persecución mediática. Mientras el fiscal exponía las no sé cuántas en un momento del proceso que lleva adelante, sin permitirle a la parte acusada, en este caso, ni ampliar la declaración, ni mirar, ni tomar vista en tiempo y forma de esas toneladas y toneladas de pruebas que estaba exponiendo, que también omitió, que vaya casualidad, omitió toda una parte
de las comunicaciones que estaban siendo publicadas, precisamente las que vinculaban a uno de los acusados con todo un sector del gobierno de Macri, incluso con el propio Macri, con quien iba campantemente a jugar al fútbol a su casa un ratito antes de iniciar este proceso judicial y este proceso de persecución contra nuestra vicepresidenta. Por eso creo que quienes tenemos responsabilidad pública tenemos que expresarnos, tenemos que repudiar, y quiero proponer que este cuerpo repudie la persecución judicial y mediática que viene sufriendo nada más y nada menos que la vicepresidenta de la Nación. Que nos expresemos claramente en defensa de las instituciones de la democracia y en defensa del funcionamiento correcto de las instituciones. Debemos dar la pelea para que la justicia argentina empiece a ser creíble, empiece a ofrecer garantías a quienes tienen que atravesar un proceso judicial. Y esa debe ser una pelea de todo el pueblo argentino. Y me parece que la ocasión del violento ataque hacia nuestra vicepresidenta, que mientras el fiscal Luciani exponía las pruebas mencionadas, los medios de comunicación, los grupos concentrados de comunicación, mostraban, casi invitando a la población, y esto también lo vimos en distintos lugares del mundo, la casa de nuestra vicepresidenta. Era casi una invitación al escrache, a la violencia y a todas las situaciones que permanentemente vive Cristina en su domicilio y en los lugares a donde va por un puñado de violentos que la persiguen, alentados por los medios y alentados sistemáticamente por una parte de la dirigencia de la oposición también, a ejercer violentos escrache, en este caso sobre Cristina y sobre muchos otros dirigentes. Por eso quiero expresar el absoluto rechazo y el repudio a la mecánica permanente que busca destruir procesos populares, que se empleó a lo largo de nuestra historia muchas veces. El peronismo sufrió golpes de Estado, bombardeos, ataques, persecuciones, y ahora esta combinación de justicia y medios de comunicación que a lo largo del mundo ataca a gobiernos populares y a dirigentes populares, tiene como objetivo a Cristina, al peronismo, al Frente de Todos, al campo nacional y popular y al pueblo argentino que sufre cada vez que un gobierno neoliberal logra conquistar el poder en Argentina, porque destroza la posibilidad de vivir dignamente, y que disfruta, pelea y defiende cada vez que un gobierno popular le garantiza condiciones dignas de vida. Por eso es que el pueblo argentino explícitamente se manifiesta en favor de defender, de cuidar a Cristina, al gobierno popular, al campo nacional y popular, a la expresión política de las mayorías populares de Argentina, que garantiza poder dar la pelea contra los grupos que solamente buscan perjudicar y dañar la vida de estas mayorías. Por lo tanto, insisto y remarco, Presidenta, quiero proponer que el cuerpo se exprese repudiando la persecución judicial que hoy sufre nuestra vicepresidenta. Gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Gastón Fraga. Señora Presidenta, también hacer uso de una moción de privilegio. Me parecía oportuno, realmente en esta primera oportunidad que tenemos de volver a vernos en el recinto, decir unas palabras con relación a los ataques que está sufriendo la vicepresidenta de todos los argentinos y argentinas, Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad que me preguntaba hace un rato si desde esta humilde banca de un Consejo Deliberante de un distrito era necesario expresarse en ese sentido. Y creo que sin dudas sí lo es. Sí lo es porque esta maliciosa, temeraria, falaz acusación que efectúa un fiscal, que seguramente, no sé si ha contado con algún voto, con alguien que lo haya acompañado democráticamente para ocupar ese lugar, efectúa un ataque político y jurídico y judicial contra quien ganase 4 de las últimas 5 elecciones en este país, a quien terminó su magistratura al frente de la Presidencia de la Nación, con una plaza llena de ciudadanos y de ciudadanas que la fueron a apoyar luego de esos 12 años de conquistas sociales y de realmente justicia social, y que es una común, lamentablemente, en los dirigentes latinoamericanos, que a partir de sus gestiones provocan un avance de derechos
que sin lugar a dudas un avance de derechos tiene que traer aparejado un retroceso de las élites democráticamente no elegidas y que sí direccionan a los países a través del poder económico, del poder mediático y del poder judicial. La verdad que fue muy triste ver el silencio de algunos miembros de la oposición que ocupan lugares para los que han sido elegidos democráticamente, pero más triste aún el apoyo o la utilización política de esta circunstancia. Realmente es muy triste porque hace poco tiempo atrás, cuando salió a la luz, por ejemplo, la utilización que hacía el expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora María Eugenia Vidal de los organismos estatales de inteligencia para espiar no solamente a los familiares de aquellos que perdieron la vida en el Lara San Juan, sino también a dirigentes políticos y sociales que eran investigados, en algunos casos inclusive para ser víctimas de extorsiones por algunos de aquellos que están prófugos de la justicia y que esperemos que se presenten a la justicia como sí lo ha hecho en una innumerable cantidad de veces la vicepresidenta. Y también esa tristeza la vivo personalmente por ser uno de esos dirigentes que salió en esos informes, que salió junto a otros dirigentes moreneses, por lo que uno tiene gran aprecio, no solamente nuestra foto, la foto de nuestros compañeros, la foto de nuestras instituciones, con todas unas fichas de todos nuestros datos personales que hacen correr un frío terror por todo nuestro cuerpo y porque nos recuerda a las épocas más oscuras y de mayor oscurantismo de nuestra Argentina. Más aún aquellos que tenemos amigos y familiares que han sido víctimas del terrorismo de Estado. Es indispensable que nosotros utilicemos estos espacios democráticos para expresarnos al respecto. Y es indispensable no solamente en favor de la vicepresidenta injustamente acusada, sino principalmente en defensa de la democracia. Por eso invitar a todo este recinto que se exprese en apoyo a Cristina, porque sepan bien que esto es una forma de adoctrinamiento para toda la dirigencia política y para todo aquel que aspire a hacer transformaciones sociales, económicas en nuestro país, va a ser también víctima de este tipo de ataques. Muchísimas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Emanuel Fernández. Gracias, señora presidenta. También sumarme a las palabras de los concejales que han hablado y se han manifestado. Son momentos muy complicados que está viviendo nuestro país. Como decían recién mis compañeros, hay una acusación muy fuerte hacia nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La persecución política y judicial que está haciendo la justicia con los líderes populares no es algo del presente, sino que durante toda la historia de la Argentina, durante toda la historia de los gobiernos populares de Latinoamérica, siempre ha sucedido lo mismo, siempre hemos tenido la misma estrategia. En su momento, en los años 70, fueron los golpes de Estado, fueron los militares. En el día de hoy son los medios de comunicación, esos medios financiados por los grupos económicos concentrados que tienen fines mezquinos, que son concentrar cada vez más la economía y dejar a miles y miles de trabajadores en la informalidad. En este sentido, el pueblo argentino no olvida, el pueblo humilde argentino sigue recordando a esa compañera que ha beneficiado y ha dado dignidad al pueblo argentino en esos 12 años de gobierno, de proyecto político, en donde el pueblo argentino fue un poquito más feliz, en donde la clase media tuvo la posibilidad de poder estar mejor, de poder tener ahorros, en donde los sectores populares pudieron
acceder a comprarse el 0 kilómetro, a arreglar la casa, a irse de vacaciones. Y eso no se lo van a perdonar a Cristina, como no se lo perdonaron a Perón también en su momento, y como no se lo perdonaron tampoco a Alfonsín en el momento que quiso gobernar para darle un poquito de dignidad al pueblo argentino. La política judicial de nuestro país, la verdad que preocupa. La persecución político-judicial que hacen con aquellos compañeros que militan, que ponen su voz en función del beneficio del pueblo. Creo que es terrible lo que está sucediendo. Preocupa que esta justicia, la justicia argentina, persiga a quien piense diferente, persiga a quien pone la voz en función de los intereses de la Argentina y de los trabajadores. Recordar también algunas de las causas que tiene Mauricio Macri, como la del Correo Argentino, por ejemplo, ¿sí? El Correo Argentino que tenía una deuda de 300 millones de dólares, que fue reconocida por el Estado se tuvo que hacer cargo de esa deuda. Estuve anotando ahí algunas cosas, el contrabando de armas en Bolivia, el espionaje a los familiares de Lara San Juan, los parques eólicos, y así cientos de causas que tiene el señor Mauricio Macri y que la justicia todavía no ha hecho nada. En el caso de Cristina, son causas infundadas en función de operaciones que han hecho los medios de comunicación. Entonces, lamentablemente tenemos esa justicia hoy en nuestro país y creo que tiene que cambiar. Y creo que la sociedad necesita dar una profunda discusión sobre lo que está sucediendo. No tenemos una justicia independiente, eso está clarísimo. Tenemos una justicia que responde a los grupos económicos. Tenemos una justicia que participa políticamente. Entonces, eso es terrible para la Argentina, es terrible para el pueblo argentino. Así que solidarizarme también y poner la voz en alto, en bancar a nuestra compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y esperar que en un futuro tengamos una democracia un poco más clara, una democracia que no defienda los intereses económicos y tener una justicia que responda a los intereses del pueblo. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Marisol Gallardo. Gracias, señora presidenta. Bueno, sumarme a las palabras de los concejales que hablaron anteriormente y repudiar el nefasto accionar judicial contra la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sumarme a este repudio porque nosotros, por lo menos desde el Frente de Todos, estamos en defensa total de la democracia. Hace un tiempo, Robustiano Patrón Costa, un señor feudal terrateniente, dejó grabada una de las frases más emblemáticas de nuestra historia. Lo que nunca le voy a perdonar a Perón es que durante su gobierno, y después también, el negrito que venía a pelear por su salario se atrevía a mirarnos a los ojos. Ya no pedía, discutía. Eso es lo que la llegada del peronismo enoja tanto a la clase que quiere ser la dominante. El haber podido abrazar los derechos a todo nuestro pueblo, dándole vacaciones, aguinaldo, jubilación, una universidad gratuita, el acceso gratuito a la salud y a la educación. Esto mismo lo tuvimos que pagar con sangre cuando nuestro pueblo fue bombardeado en Plaza de Mayo, en la resistencia por los 18 años de proscripción del peronismo, y en la más cruel y sangrienta dictadura militar donde desaparecieron 30.000 de los nuestros. Hoy, luego de haber pasado todos estos hechos tan aberrantes de nuestra historia,
vuelve a colocarse el peronismo en el mismo lugar y se lo persigue y se lo condena con la misma vara que se condenaba en aquellos años, por haber logrado entre una de estas tantas, que por suerte me tocó vivir con el gobierno de Néstor, sacarnos el peso del FMI, que sabemos que después, durante el macrismo, lo volvimos a tener que encontrar. Pero esta vez los dueños de este circo son jueces y fiscales de una justicia totalmente o para nada independiente, que buscan la prohibición de los cargos públicos, de quien ha sido la primera mujer presidenta de nuestro país elegida por el voto popular, colocándola como la segunda más votada luego del gobierno de Perón, logrando también durante su gobierno la inclusión de miles de argentinos y argentinas. Otro de los desafíos que encaró Cristina fue la inclusión de miles de pibes y pibas al universo también tecnológico, acortando la brecha digital con el plan Conectar Igualdad, que no solo significaba algo material para un pibe, sino también para poder enseñar y alfabetizar a sus padres. Todos estos datos estadísticos que son de público conocimiento, que todos tenemos conocimiento porque existen, porque los vivimos y aún tenemos la posibilidad de disfrutarlos, son lo que enoja tanto a la oposición. Es por eso que desde el año 2003 el avasallamiento mediático y judicial adquirió un carácter de violencia solamente comparado con el gobierno de Juan Domingo Perón, que casualmente también es quien incluyó a miles de argentinos y argentinas para que puedan gozar de estos derechos. Pero sumándome a las palabras de mis compañeros y pensando también si era necesario o no sumarnos a este repudio, siempre es necesario desde el lugar que nos toque defender la democracia. Y sabemos que, como decía nuestra compañera Evita, no hay una fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos, y no hay sentencia capaz de olvidar a un pueblo que merece y quiere dignidad. Eso es lo que nunca le van a perdonar al peronismo. Gracias. Gracias, concejala. Dejar constancia que ingresó el concejal Juan Fernández, somos 23. Tiene la palabra el concejal Martín Frais. Muchas gracias. Perdón, concejal. Muchas gracias, me confundí de señora hermano. Muchas gracias. No, más que nada sumarme al repudio total en esta persecución política y judicial hacia la compañera vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, mostrar solidaridad hacia ella y sabiendo, ¿no?, que este mecanismo de lawfare que está implementado en este caso contra la vicepresidenta solo logra el crecimiento de su figura, ya que ha pasado en Latinoamérica con otros líderes populares, como dijeron los compañeros, como comentaban mis compañeros de bloque, como Lula en Brasil, Correa en Ecuador, mismo Evo Morales en Bolivia, utilizando esta misma estrategia y solamente logrando que crezca su figura. Sumándome a las palabras, como dice Cristina, esto no es un ataque hacia ella, sino es un ataque hacia el peronismo y es un ataque hacia los gobiernos populares y también un ataque a la democracia. Así que, como dice el cartel que hoy estamos sosteniendo en nuestras bancas cada uno de los concejales del bloque, todos con Cristina. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Lorena Pereira. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en principio quiero plantear que voy a disentir un poco, o bastante. El mismo día
¿no? Que sale esta noticia a la luz, ¿no? Que este fiscal hace su descargo, digamos. Es el mismo día que Massa hace un terrible ajuste, donde plantea una reducción en 30.000 millones de pesos en Conectar Igualdad, 20.000 millones en infraestructura escolar, en salud 10.000 millones en diferentes programas, recortes en obras públicas, en el desarrollo productivo, en el transporte. Massa, y como nosotros lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández, claramente con el aval de Cristina, ubicaron a Massa y claramente siguen el mismo camino de un ajuste que lo plantea el Fondo Monetario, las exigencias del Fondo Monetario. Nosotros claramente fuimos los únicos que decíamos que hay que romper con el Fondo Monetario, y obviamente este gobierno acordó y ahora tenemos las consecuencias. Ese mismo día es que se aplica este ajuste, que plantea este ajuste. Y en parte de mi banca no nos parece, no estamos de acuerdo que se ponga en eje de la situación política a la defensa de Cristina. De hecho, nos parece hasta, diríamos, reaccionario, porque lo único que hace es tapar este ajuste que ya se venía aplicando y ahora mucho más, y también tapar lo que son las luchas de los trabajadores que vienen surgiendo producto de este ajuste que nosotros veníamos denunciando. Quiero mencionar la situación docente en diferentes provincias, universidades, un montón de sectores que vienen organizando una lucha contra este ajuste, donde también se acuerda un salario vital y móvil totalmente por debajo de la línea de pobreza, donde la canasta básica está alrededor de 110.000. Y ahora este salario para noviembre estaría alrededor de 50 y pico, no me acuerdo exactamente el número. Entonces, en eso claramente no estamos de acuerdo. Por otro lado, por lo menos desde mi banca queremos plantear que no podemos negar que todos los gobiernos de todos los colores políticos negocian con las obras públicas, con los subsidios en los transportes y otros tantos más expedientes o convenios o lo que sea. Todos los gobiernos, es decir, incluimos al gobierno de Mauricio Macri y sus funcionarios, incluimos a Cristina con sus funcionarios, incluimos a Menem con sus funcionarios, donde cada uno de esos sectores termina beneficiando determinados grupos capitalistas, ¿no? Determinadas empresas. Bueno, esto ya también se dijo acá, ¿no? Como ambos gobiernos han beneficiado de determinados grupos capitalistas. Entonces, para nosotros la responsabilidad es innegable, tanto la de Cristina como también durante el gobierno de Macri,
Para nosotros es innegable. Y ahí voy a también entrar en diferencia con un determinado sector de la izquierda que en algún punto niega los hechos. Bueno, ahí desde nosotros decimos que es innegable. Y en eso no vamos a estar de acuerdo con ese sector de la izquierda. Y que nosotros, el Partido Obrero, ¿no?, plantee y que rechacemos este intento de proscripción, no significa que la vamos a defender a Cristina. No es una defensa de su gestión, no es una defensa de su gobierno. Nosotros rechazamos estos intentos de proscripción porque en parte dejan afuera un montón. Sí, claramente, la justicia está juzgando, y nosotros lo decimos, un pequeño sector. Es parcial el juzgamiento, es parcial. La justicia no va a juzgar a todos los gobiernos anteriores y actuales. Pero nosotros no vamos a defender a Cristina. Y después, por otro lado, nosotros vamos a rechazar en algún punto como la CGT y todas las centrales sindicales que se han manifestado y plantean movilizar a favor de Cristina, desde nuestro lugar no estamos de acuerdo, porque plantean movilizar en defensa de Cristina mientras dejan pasar este ajuste que nosotros veníamos diciendo que pasó en el gobierno de Macri y de Vidal y que está pasando en el gobierno de Alberto Fernández. Está dejando pasar este ajuste. Acabo de nombrar un par. Nombré algunos ítems de los ajustes que acaba de plantear Massa. Y esto es producto del acuerdo del Fondo Monetario. Así que, por lo menos, quería plantear mi posición. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Mirko García. Gracias, compañera presidente. Le voy a pedir una pequeña interrupción y con todo respeto se lo voy a decir. Le pido que me diga presidenta, con eso basta. Yo no soy compañera de quien pertenece a una fuerza que persigue y proscribe a quien me conduce. Gracias, concejal. ¿Le puedo contestar? Por supuesto. En el colegio donde me crié, donde me educaron, siempre se dijo presidente. No es una cuestión ni agresiva. No, me refería, presidente, me refería a compañera. Era eso solo, concejal. Bueno, tiene razón, tiene razón, señora presidente. No me voy a dirigir más hacia su persona con el término de compañera. Y si en algo la molestó, discúlpeme. En primer lugar, quiero fundamentar mi moción de privilegio, porque escuché pocas fundamentaciones en la moción de privilegio. Mi moción de privilegio va fundamentada en que he escuchado la invitación a adherir a un repudio. En segundo lugar, escuché hablar de que esto involucraba a todo el pueblo argentino. Como me siento parte del pueblo argentino, entonces fundamento mi moción de privilegio en estos términos. A mí no me pone feliz esta situación con un dirigente de tan alto calibre como la vicepresidenta de la Nación. No me pone feliz, al contrario, me entristece.
Pero acá escucho términos como que la democracia está en peligro, que nuestro pueblo será sometido con estas medidas. Ojalá lo resuelva la justicia y dentro de este marco judicial hay distintos escalones que tendrán que ir saldándose a medida de, cuando digo escalones serán apelaciones y otros recursos legales que seguramente se utilizarán. También con tristeza, creo que el final de esta causa la puede llegar a ver mi nieto. Creo que esto lo van a hacer largo, larguísimo, tan largo como la esperanza del pobre. En tercer lugar, acá no está en peligro la democracia. Acá lo que está en peligro es nuestro pueblo, con índices de inflación exorbitantes, con niveles de desocupación, con niveles de pobreza que alcanzan el 50%. Como bien dijo acá la concejal, el tarifazo que se está produciendo, el recorte de un 35% en el presupuesto de las provincias, en el recorte a la salud, en el recorte a la educación. Yo digo, todo el mundo tiene derecho de defenderse y defender. Acá se nombró a Perón en muchas alocuciones. Y el general Perón también decía que al objetivo primario con todo, al objetivo primario, al objetivo secundario se verá. Yo quisiera preguntar, ¿cuál es el objetivo primario de quienes gobiernan hoy nuestra patria? ¿El defender a Cristina o en sacar a nuestro pueblo de esta situación en la que estamos sometidos? A mí no me alegra esto que está viviendo nuestro país. Y tampoco voy a salir a cazar fantasmas con los medios de comunicación, si ya todos sabemos cómo funcionan los medios de comunicación. Pero lo que pasa es que cuando nos conviene, no decimos nada. Y cuando nos vemos afectados, pataleamos. Yo en este recinto hablé claramente lo que yo pienso de la justicia. Pero para muchos Ollarvide era casi un héroe nacional. La democracia para mí no está en peligro por el juicio a un dirigente. La democracia para mí está en peligro porque, como dije alguna vez aquí, hay chicos que esta noche no saben si van a comer y quizás hoy no comieron. Porque hay ciudadanos argentinos que tienen la suerte de tener trabajo y mañana no saben si van a poder tomar el colectivo. La democracia está en peligro porque nuestros niveles de educación han caído estrepitosamente. Y claro, seguramente me van a decir, la inflación, la desocupación, la pobreza, el tarifazo, los recortes a la provincia, los recortes de salud, los recortes en educación. Ah, Macri. Ah, la guerra con Ucrania. Ah, la pandemia. Pero este gobierno me parece que tiene la responsabilidad de poner todo su esfuerzo en esta problemática. Y yo soy respetuoso de aquellos que defienden a Cristina Fernández de Kirchner.
Pero me molesta cuando toda la energía de un gobierno no está puesta donde tiene que ponerse. En toda la fuerza, toda la voluntad, toda la energía en recuperar nuestra educación, en recuperar nuestra seguridad, en recuperar nuestro trabajo, en recuperar la alimentación de muchos chicos que no comen. Ese sería el objetivo primario. Después se hablan del offer. Bueno, lo dije hace un rato. Cuando conviene, no digo nada. Cuando me jode, pataleo. O del otro lado también no hubo el offer. Y para cerrar, señora Presidente, una anécdota muy pequeña. En el barrio donde me crié, una vez golpearon la mano de mi casa y le dijeron, mirá que se lo están llevando preso, no voy a decir el nombre, a un vecino nuestro. Y nosotros fuimos a ver y bueno, ¿y de qué lo acusan? No, dice que se robó una camioneta con cigarrillos. Y mi vecino, que era mi amigo, al cual visité en la cárcel después, él decía, no, yo no hice nada, yo no hice nada. ¿Pero de qué te acusan? Robé un camión con cigarrillos. Me dicen que robé un camión con cigarrillos. Yo no hice nada, yo no hice nada. Pero cuando allanaron la casa de mi amigo, sacaban cientos y cientos de paquetes de Marlboro Bock, de Parisien, de Parliament y de otras marcas que ya no recuerdo. Y lo definió en la justicia. Y ahora, gracias a Dios, está en libertad. Y este tema lo tiene que definir la justicia. Y la justicia que tenemos es la justicia que nos viene dejando la política desde el año 1983. Y me quedo con la anécdota de mi amigo, que dijo que él no se había robado un camión de cigarrillos. Pero cuando le entraron a la casa, le sacaron más de 500 cartones de cigarrillos. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Josefina Díaz Ciarlo. Señora Presidenta, para solicitar también una moción de privilegio en relación al tema que se está debatiendo. Primero que nada, creo que todos los que estamos pronunciándonos respecto a esto entendemos y sabemos que Cristina se defiende sola. La realidad es que no necesita que ninguno de los que estamos acá la defendamos. Por lo tanto, quienes no quieren adherirse al repudio, quédense tranquilos, que se va a defender igual. Sumado a eso, hay una realidad de que no poder repudiar un proceso de lawfare, como es en este caso, un proceso de injusticia frente al actuar y al accionar de la justicia, habla más de ese sector de la política que de la propia Cristina. El no poder salir a decir que la justicia de nuestro país actúa en complicidad con los intereses políticos de quienes quieren o desean o sueñan con volver a gobernar. Por otro lado, como se ha dicho en este recinto anteriormente, y lo han dicho mis compañeros de bloque y compañeras de bloque, todos entendemos por qué hay que pegarle a Cristina. Ninguno de nosotros desconoce las intenciones de quienes le pegan a Cristina. Y coincido con algunas cosas que han planteado quienes no quieren repudiar, porque yo también creo que el pueblo está en peligro. Sobre todas las cosas creo que está en peligro porque consume constantemente a través de los canales de televisión, de los medios hegemónicos dominantes, el odio a lo popular. Sobre todas las cosas consume el odio a quienes transforman la vida de los sectores populares. Cuando se discutió en aquel entonces, que algunos no lo hemos vivido, obviamente, pero lo hemos aprendido, el intento de persecución, ¿no?, y de proscripción a Perón, entendíamos que les costaba comprender
que esa clase trabajadora tenga derechos. Y gracias a Perón, cuando en el 2003 se recuperó el sentido del peronismo en su relación con los gobiernos nacionales y populares, pudimos tener una clase trabajadora que empezó a conquistar otros derechos. Y ahí aparecieron los derechos que hoy les molestan y les duelen. Con los 12 años del gobierno de Néstor y los 2 años de gobierno de Cristina, en ese lapso de 12 años de gobierno nacional y popular, nuestro pueblo se ha fortalecido, se ha empoderado, ha crecido y sobre todas las cosas ha convivido con tener voz, ha recuperado la posibilidad de tener voz frente a esos sectores que desean dominar. Por lo tanto, para no ser reiterativa y poder darle la palabra a quienes la han solicitado, no me quedan dudas que cuando se intenta construir una sociedad más justa, más equitativa, para quienes desean seguir siendo privilegiados, para quienes desean seguir teniendo posibilidades de mirar con desprecio a los sectores populares de nuestro país, es intolerable, es inadmisible, pero también para que quien no necesita que nadie la defienda, es importante que la política y sobre todo la militancia, como ha sucedido en estos días, acompañe y abrace, porque lo más lindo del peronismo es que nunca se lucha solo ni sola. Así que esa era mi participación en este debate, que me parece que queda claro cuando uno se posiciona de qué lado de la mecha se encuentra. Gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Florencia Sef. Gracias, señora presidenta. Quisiera hacer uso de la palabra con una moción de privilegio. Gracias. Como para arrojar en esta tarde un poquito de verdad sobre lo que estamos hablando, porque escuchamos algunas alocuciones que al menos para nosotros son muy graves. Estamos hablando de una causa donde se procesa a la actual vicepresidenta de la Nación, expresidenta Cristina Fernández, y a un grupo de funcionarios por desviar fondos del Estado y por enriquecerse con estos fondos. Está probado en el expediente que fueron 5.300 millones de pesos, es decir, 926 millones de dólares. Esto al menos lo que está probado con las toneladas de pruebas que se expresaron hoy y se admiten que existen en la causa. Esta causa no es nueva, no se crea ahora por cuestiones de campaña o por cuestiones para generar algún tipo de golpe de Estado o derrocar a este gobierno, sino que es una causa que viene hace años y que afortunadamente, y celebramos hoy un fiscal que realmente viene a cumplir con su trabajo después de 9 días de alegatos y de esgrimir toda una serie de pruebas y de fundamentos jurídicos sumamente acabados para quienes vimos estos días de alocuciones, llegó a probar que realmente hubo una asociación ilícita, hubo un grupo de funcionarios que constituyeron y crearon una empresa para desviar fondos de la administración pública. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de fondos de todos los argentinos. Son fondos que le falta al país. Como para que los pongamos en unos ejemplos prácticos de lo que significa este dinero, porque si no, no entendemos la magnitud del delito. Estamos hablando de que son 185 hospitales de última generación que faltan en el país, 4.600 escuelas y 3 millones de jubilaciones mínimas, que podrían hoy ser jubilaciones con un monto mayor, por decir algunos ejemplos. Después, es sumamente grave que algunos concejales, y también se escucha en los medios hablar a funcionarios y dirigentes, hablar de violencia, de golpe de Estado, cuando justamente esos funcionarios han llamado a la militancia a ir a las calles y justamente lo que dicen es: si tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Díganme qué significa esta frase más que llamar a la violencia en las calles.
Y si estos actos no son actos violentos en contra de un Estado que está constituido con sus 3 poderes, con un presidente y una vicepresidenta y con todos sus funcionarios, que obviamente fueron elegidos por el voto popular, entonces los que están realmente realizando actos en contra de la democracia son quienes hoy están defendiendo a estos dirigentes y a estos funcionarios. Es realmente triste y angustiante y pido disculpas porque en estas situaciones me da mucha bronca y siento un poco de vergüenza que hablen acerca de que hay una persecución mediática y política en contra de Cristina Fernández y los funcionarios que están procesados, cuando en realidad lo que está actuando es la justicia. Es un proceso judicial que está en marcha y que está cerca de finalizar y que posiblemente tenga una condena. Y que, por supuesto, todos los imputados van a tener la posibilidad de apelarlo. Es decir, que acá no hay un proceso que está interrumpido o que no ha habido cumplimiento de las garantías y de todos los derechos de los involucrados. Cuando hablan de pueblo, del pueblo que hoy sale a defender a Cristina, no nos olvidemos que también una gran porción del pueblo quiere que se diga la verdad, quiere que salga a la luz la realidad de los hechos y que haya una condena. Porque si no, ¿qué le queda a los particulares frente a una situación o frente a una comisión de un delito? Si nuestros más altos funcionarios no son procesados y condenados frente a hechos de corrupción, entonces, ¿qué le queda a los particulares? No quiero alargar más la situación. Por supuesto, acá el Frente de Todos quiere expresar su repudio y pidió a este cuerpo que adhiera al repudio. Entonces, por mi parte también quiero sumar un repudio, pero a la inversa. Quiero un repudio por todos estos mecanismos y por faltar a la verdad respecto de lo que está sucediendo en nuestro país, que es muy grave, y creo que que quede claro que nuestra fuerza está en contra de todas las movidas mediáticas y políticas que se están haciendo para defender a un funcionario, una funcionaria que hoy en día está siendo procesada por corrupción. Y quiero decir algo, nos falta acá una bandera o un cartel que tienen ustedes que es, como dijo el fiscal Luciani, la cuestión hoy es corrupción o justicia, y nosotros elegimos justicia. Muchas gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Juan Cícolo. Gracias, señora presidenta. Bueno, en principio quiero sumarme con total convicción al repudio que hoy se plantea acá sobre la persecución de la compañera Cristina. Y sobre todo porque los que las persiguen hoy a Cristina son los mismos que durante 200 años en este país defendieron los intereses y persiguieron a todo ser humano que se le haya pasado por la cabeza darle dignidad y derechos al pueblo argentino. Por eso, señora presidenta, acompaño firmemente el repudio y quería aclararle, porque cuando entré me dio la sensación de que me mezcló con la oposición, y dejarle en claro que yo soy concejal del Frente de Todos, y aunque no comulgue y no comparta con muchas de las políticas de este gobierno municipal, me siento concejal del Frente de Todos. Si ustedes no lo consideran así o me habrán echado, no lo sé. Y para terminar, si algún compañero me quiere dar un cartelito de estos que tienen ellos, que a mí no me lo dieron, yo se lo agradezco, y si no me lo dan, un cartel no me define. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Discúlpeme, pero como entró con la oposición, seguramente me equivoqué por eso. Tiene la palabra el concejal Juan Fernández. Señora presidenta, voy a insistir del uso de la palabra, adhiriendo a las palabras de mis concejales, de los concejales preopinantes de mi bloque. Gracias. Muy bien, concejal Mirko García, le pido que me reemplace porque quiero hacer uso de la palabra desde mi banca. Dan uso de la palabra a la concejala Araceli Bellota. Muchas gracias, concejal, también para hacer una moción de privilegio respecto al mismo tema que se está discutiendo. La concejala preopinante dijo que había que arrojar un poquito de verdad. Condenó a la dirigencia por haber llamado a la violencia.
Y la verdad que este discurso es el discurso el de la violencia, me refiero. Que existe con el peronismo desde que nació. Generan la violencia, proscriben, encarcelan, juzgan parcialmente. Basta mirar las causas que le iniciaron al entonces presidente Perón, derrocado después de bombardear a la población civil, una vez derrocado, fusilando militares y civiles, después proscribiendo al peronismo durante 18 años. Y sí, claro que hubo acciones violentas de ese lado, pero ¿quién había provocado la violencia? Los que habían derrocado a Perón, los que habían bombardeado la Plaza de Mayo, los que habían fusilado a militares y civiles. Es la historia de siempre. Y vamos a arrojar un poquito de verdad. Porque no es cierto que han tenido las posibilidades de defensa. La vicepresidenta de la Nación pidió ampliar su declaratoria como corresponde en cualquier proceso y se lo negaron. Pero voy a decir más. Esta causa había sido juzgada en los tribunales de Santa Cruz. Y por la injerencia en la justicia que tuvieron, porque además recordemos el circo, excavadoras levantando tierra en la Patagonia, hay que ser ridículo, para buscar no sé qué, como si hoy el dinero, porque hablemosle a nuestro pueblo, como si hoy el dinero se escondiera en la tierra como en los tiempos del virrey Sobremonte. Por favor, no subestimen al pueblo. Excavaron la tierra de Santa Cruz, le rompieron la casa a Cristina a ver si encontraban cajas fuertes. Hicieron lo mismo con Irigoyen en el 30. Como no encontraron nada, le incendiaron la casa al líder de la Unión Cívica Radical. Vamos a hablar con la verdad. Este es un nuevo intento. Y claro que no hubo lawfare del otro lado, como alguien también planteó aquí. No, 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 no. Y a las pruebas me remito. Vamos a ver la cantidad de causas que tiene el expresidente Macri. Y sin embargo, él anda muy tranquilo caminando por la calle y con su reposera al hombro viaja al exterior a jugar torneos de cartas. Vamos a hablar con la verdad. Y con mucha precisión vamos a hablar. Porque también una de las partes que tiene el lawfare es que emiten títulos genéricos. Se robaron todo. Se robaron un PBI. Ahora, si vos preguntás cuánto es un PBI, no tienen la menor idea. Pero todos van repitiendo, claro. Y como yo no quiero usar esa técnica de creación de sentido común, vamos a ver las causas. Causa Correo Argentino, que el expresidente quiso resolver por decreto y que fue tan escandaloso que tuvo que ir para atrás. Causa que en poco tiempo va a cumplir 20 años. Desde 1997 y por concesión del gobierno de Menem hasta 2003, cuando Néstor Kirchner rescindió el contrato, acumularon una deuda en concepto de canon de casi 300 millones de dólares. Hoy Macri está imputado por esta causa, por defraudación y por administración fraudulenta y cohecho, y la causa está a cargo del juez Ariel Lijo, que ni siquiera lo citó a declarar. Causa de parques eólicos, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, en la que se investiga la estructura de sociedades vinculadas con la familia Macri, en la que el propio hermano de Macri, Mariano, declaró que el otro hermano, Gianfranco, actuó como testaferro de Mauricio. Los delitos son negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación de la administración pública,
La causa duerme el sueño de los injustos en este caso. Causa de los peajes, por las irregularidades en renegociación de contratos con concesionarias de autopistas. El Estado prolongó la concesión hasta 2030 y reconoció deudas de 247 millones de dólares al grupo concesionario Oeste y de 499 millones de dólares a Usol, empresa que perteneció a la familia Macri. Fueron procesados el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, el de Hacienda Nicolás Dujovne, el que fue procurador del Tesoro Saravia Frías, el exministro de Vialidad Javier Iguacel. Esa prórroga fue realizada casi como una contratación directa sin reunir informes técnicos ni financieros. Esa causa está en la Cámara Federal al estudio de los jueces Martín Irurson, Eduardo Fara y Roberto Boico. Duerme el sueño de los injustos. La causa Armas a Bolivia. Macri está imputado por contrabando de municiones. Acusados también Patricia Bullrich, Oscar Aguad, Normando Álvarez García y miembros de la Gendarmería. En esta causa está probado que las municiones salieron del país en un avión militar sin que la Fuerza Aérea los declarara en el manifiesto de vuelo. Duerme el sueño de los injustos. La causa por presiones al grupo Indalo, en la que están imputadas Macri, Fabián Rodríguez Simón, por la que tiene pedido de captura internacional y está prófugo. El ex titular de la FIP, Alberto Abad, el ex jefe de asesores, José Torello y Nicolás Caputo. El mismo Nicolás Caputo, que aparece con cantidad de llamados y vinculaciones en la causa de vialidad, por la que intentan condenar a la vicepresidenta. Duerme el sueño de los injustos, esta causa también. La causa por espionaje ilegal. Procesados como responsables de asociación ilícita, los jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, y decenas de agentes del Servicio de Inteligencia. Está en la Cámara Federal porteña. ¿Por qué está ahí? Porque hicieron todo lo posible para que pasara desde los tribunales federales de Lomas de Zamora a la Cámara que los va a favorecer. En esta causa, es porque espiaban a políticos y periodistas, entre ellos a quien les habla, y que por eso soy querellante en esta causa. Duerme el sueño de los injustos. La causa por la mesa judicial. Denunciados Macri, Torello, Garabano, Crucelas, otra vez Rodríguez Simón, el prófugo, Gustavo Arribas, el expresidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, el ex jefe de gabinete Marcos Peña, otra vez Patricia Bullrich, y el exministro de Trabajo Jorge Triaca. También duerme el sueño de los injustos. Y yo les voy a decir por qué las causas duermen el sueño de los injustos. Porque vamos a hablar con la verdad y vamos a hablarle a nuestro pueblo para que se comprenda esta maraña judicial que suele ser muy tediosa. Porque da tantas vueltas que entonces no se entiende de qué estamos hablando. Las causas duermen porque la Cámara Federal, que es anuladora de procesamientos, 3 de sus 6 integrantes fueron nombrados por Macri. Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertucci. Y estos 2 últimos encima fueron nombrados a dedo, sin seguir el procedimiento que correspondía. Estas causas duermen. Y por eso no hubo lawfare al revés, como alguien planteó. Duermen porque en la Cámara de Casación, 5 de sus 12 miembros fueron nombrados por Macri. Los jueces Maíquez, Jacobucci, Carbajo, Barrotaveña y Petrone. Y las causas duermen porque la Corte Suprema, que hoy tenemos, de 4 miembros,
2 de esos jueces Macri los metió por la ventana, por sugerencia del prófugo Rodríguez Simón. Y esto que digo, lo admitió públicamente Macri en una entrevista. Esos jueces son Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, que después fueron legalizados por el Senado, con el aporte del bloque peronista. Claro que el jefe de ese bloque era Miguel Pichetto, que hoy reviste en las filas de Macri. Bueno, de esta manera manipularon la justicia y la siguen manipulando. ¿De verdad hablan de justicia, de república, de constitución? Vamos a hablar ahora de nuestra provincia. La ex gobernadora María Eugenia Vidal, que tanto habló de transparencia, está imputada en la causa de los aportantes truchos. ¿Qué es esto? Resulta que se descubrió que en 2017 y 2018 trucharon supuestos aportes voluntarios para la campaña política. Y para eso usaron los datos de beneficiarios de planes sociales. Esos planes que tanto cuestionan ahora y se espantan, les vino bien para truchar la campaña. ¿Qué delitos son esos? Usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos, violación de secretos y privacidad. La causa estaba en los tribunales federales de La Plata, pero por supuesto, hicieron lobby y la causa pasó al fuero electoral, que todavía no se expidió. ¿Qué pena le correspondería a Vidal? Inhabilitación de hasta 10 años para ejercer cargos públicos. Lo mismo a la tesorera del PRO, Fernanda Inza, mano derecha de Vidal, que estaba en la Contaduría General de la provincia y que Vidal se apuró a echar cuando estalló este escándalo. Pero bueno, en la provincia el procurador general, es decir, el jefe de los fiscales, es Julio Contegrán, designado por Vidal y que aún sigue detentando el cargo y por supuesto que protege a quien lo designó, que además se lo trajo de la ciudad de Buenos Aires, porque conocía muy bien cómo este señor le cuidaba las espaldas. Y vamos acercándonos a Moreno, nuestro distrito. Vamos a hablar de Mateo Nicholson. ¿Quién es Mateo Nicholson? Director provincial de infraestructura escolar durante el gobierno de Vidal. El mismo que 20 días después de la explosión de la escuela 49, en la que le costó la vida a Sandra y Rubén, se conoció un audio en el que pedía que tiraran para arriba los números para comprar cocinas destinadas a las escuelas provinciales. Es decir, el funcionario daba instrucciones a sus subordinados en una licitación de cocinas con un sobreprecio superior a los 300.000 pesos. Y se conoció el audio. Nicholson renunció y acá no ha pasado nada. Eso sí, Vidal en 2017 había intervenido el Consejo Escolar de Moreno para transparentar su gestión. Vamos a hablar con la verdad, como se pidió, y yo acuerdo con hablar con la verdad y con todos los datos para demostrar qué es la verdad. Gracias. Vamos con Moreno. Sería bueno que quienes tanto hablan de república y demás nos pudieran contar cómo sigue la causa por la muerte de Sandra y Rubén. La causa fue presentada por la doctora María Gabriela Urrutia al juzgado de garantía número 2 y está caratulada como Rico Bene. ¿Saben por qué está caratulada con este apellido? Porque es el apellido del gasista que el día anterior revisó las instalaciones de la escuela y que es el principal imputado, para el que se pidió 5 años de prisión
por el delito de homicidio culposo. ¿Cuál era el delito de este hombre? Tenía la matrícula vencida. Y el dicho tiene razón, ¿no? El hilo se corta por lo más delgado. ¿Alguien sabe qué pasó con el resto de imputados en esta causa? No, nadie sabe nada. Sebastián Nasif, abocador del Consejo Escolar, intervenido por Vidal. Mónica Bersoni, presidenta del Consejo Escolar. Jorge Galeán, consejero escolar. Para ellos, ¿saben qué pena pidieron? 2 años de prisión, que son las penas más bajas y que no son de cumplimiento efectivo. Al gasista 5 años. Y se diluyó además la responsabilidad política de la gobernadora Vidal y del ministro de Educación de la provincia, Gabriel Sánchezini. La causa esta pasó a juicio oral, pero nunca le pusieron fecha. Y los únicos presos son el gasista que salió bajo fianza y 2 compañeras que hoy están presas, que estuvieron en el acampe que tuvimos que levantar para impedir que se llevaran la documentación del Consejo Escolar, porque los vimos sacar cajas en horas de la noche, como hacen los ladrones cuando entran a robar en las casas. Eso estaban haciendo, y por eso se levantó el acampe. Estas 2 compañeras que estaban en el acampe, como muchos de nosotros y nosotras que estamos aquí, son Carmen Bordón y María Rosa Ojeda. Fueron a sus casas, las detuvieron, porque dijeron que una puntera del barrio había denunciado que ellas amenazaban a la gente. Las acusaron con la figura penal de extorsión, que tiene una condena de 5 a 10 años, y hoy están en prisión domiciliaria, acá en Moreno. Pasaron 4 años, Sandra y Rubén están muertos. Y los únicos presos son el gasista y las 2 compañeras. 2 compañeras de un comedor comunitario que tienen la posibilidad de estar hasta 10 años presas, si es que alguna vez se hace este juicio, ¿no? Mientras tanto, están presas. Y mientras tanto, a los responsables del Consejo Escolar le pidieron 2 años. Y nada para la gobernadora y su ministro de Educación. Verdaderos responsables por el ajuste que hicieron entonces con la educación. ¿De verdad están hablando de que esta justicia es seria? Yo quiero hacer además una moción para que este Consejo Deliberante, en este Consejo Deliberante, se cree una comisión especial de seguimiento para la causa de Sandra y Rubén. Hay 2 vecinas de Moreno injustamente encarceladas y no nos podemos desentender. Como tampoco nos vamos a desentender con lo que están haciendo con Cristina. No pudieron presentar ninguna prueba fehaciente que involucre a la vicepresidenta de la Nación en la causa vialidad. Vamos a hablar con la verdad. No hay pruebas fehacientes, porque no las tienen. Y es más, la misma Cristina tuvo que demostrar la connivencia de empresarios y del mismo hermano del alma de Macri, Nicolás Caputo, con las coimas y negociados que quieren atribuirle a ella. Por eso no la dejaron ampliar su declaración. Pero igual lo hizo por las redes. Y se convirtió en cadena nacional, esa cadena nacional que tanto detestaban. No pueden hablar de justicia. Porque en verdad lo único que les interesa es sacar de la cancha a Cristina y que el peronismo desaparezca en lo posible para siempre. Como lo están deseando desde 1955 y no lo logran. Pero especialmente quieren que desaparezca de las elecciones del año que viene. Pero yo les digo algo. La historia demuestra que cada vez que embistieron en contra del peronismo, el tiro le salió por la culata. Porque aunque los canales hegemónicos que esta fuerza política opositora controla no lo refleje, son cantidad de las movilizaciones que se están produciendo en el presente en todas las ciudades
y pueblos del país. Y esas manifestaciones son en defensa de Cristina, porque durante su gobierno hizo que el pueblo viviera más feliz. Simplemente por eso, de la misma razón que el 17 de octubre del 45, el pueblo trabajador salió a la calle porque salió a defender a quien le había mejorado la situación de vida en apenas unos pocos años. Y estas manifestaciones no son violencia. La violencia la fueron a expresar en la casa de Cristina, mientras el canal TN mostraba la pantalla partida del fiscal y la entrada de la casa de Cristina. Por suerte, como no son tan adeptos a las calles y tienen un poquitito de miedo, eran 3 gatos locos golpeando cacerolas. Pero esos 3 gatos locos golpeando cacerolas, insultando, o no tiraron bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo, o no llevaron orcas a sus manifestaciones pacíficas. Hablemos con la verdad. El pueblo peronista es pacífico, pero el pueblo peronista también va a defender a su líder que la están atacando. Y no van a parar, hasta que se haga justicia de verdad. Y no esta justicia trucha, amañada, que condena a Cristina y se hace la osa con la cantidad de dirigentes que el gobierno anterior tiene procesados. Y que cuando hoy hablan de que ¿cuál es el objetivo del gobierno? Si encargarse de sacarnos adelante. ¿Saben por qué el gobierno tiene que sacarnos adelante? Porque el gobierno de Macri endeudó a la patria como nunca la habían endeudado antes. Y ese es el gran problema de este gobierno. Y cuando hablan de ajuste, me gustaría que tengan la honestidad de recordar que durante el gobierno de Macri las tarifas eléctricas aumentaron al 3000%. Lo sabemos todos los que estamos acá, porque nos tuvimos que poner para pagarla. Y fue así, porque dolarizaron las tarifas. ¿Y quién manejaba eso? Un funcionario de Macri, que era gerente de la Shell. Por favor, hablemos con la verdad y tengamos honestidad intelectual y hablemos con todos los datos. Y no por Cristina, como bien dijo la concejala preopinante, Cristina no necesita defensa, se defiende ella solita, sino por respeto a nuestro pueblo. No les mintamos más. Y por supuesto, todo mi apoyo a la compañera vicepresidenta que hoy está atacada injustamente. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Naya. Muchas gracias, señora presidenta. Como peronista, joven, quiero recordar que a la persona que ustedes defienden en el año 2017 creó un partido que se llamaba Unidad Ciudadana y despotricó en contra del peronismo como pudo, tratándonos de basuras, que no servíamos para nada, que éramos una cáscara vacía, y se tuvo que crear un partido para poder presentarse en las elecciones porque este peronismo que hoy llama a defenderla fue el que trató de destruir en el año 2017. Cuando hablamos de odio, vale recordar también las palabras de la intendenta Mariel Fernández, cuando llamó a borrar el macrismo de la faz de la tierra, una vez ganadas las elecciones a nivel local. Pero mi intervención venía solamente a citar lo que creo que es lo más importante. Hace 1 hora y media escucho defensas de la vicepresidenta de la Nación, la responsable de que en esta hora y media de que ustedes están hablando, 174 argentinos cayeron bajo la línea de pobreza. Esos 174 argentinos también incluyen a los empleados municipales de este municipio, que con una carga horaria de 40 horas cobran 58.772 pesos, o con una carga horaria de 30 horas cobran 44.080 pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Una pareja de empleados municipales se encuentra bajo la línea de pobreza hace mucho tiempo, y en esta hora y media que ustedes están defendiendo a una persona a la que poco le interesa el pueblo, a la que poco le interesa el peronismo, 174 compañeros han caído bajo la línea de pobreza. Esto quiero significarlo con algo que es muy gráfico en este momento. Es exactamente el doble de personas que hay en este recinto en este momento.
incluyendo concejales e incluyendo personas invitadas. Es exactamente el doble de personas que estamos acá cayeron bajo la línea de pobreza desde que arrancó esta sesión. Que nos llame un poco la vergüenza y dejemos de defender a personas que se defienden solas, que se deben defender solas y que están en un proceso judicial como corresponde, sea del espacio que sea, y ocupémonos de lo importante. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Bueno, no habiendo más oradores, hay dos mociones. Una moción que es que se vote un... concejal, usted que hizo la moción, ¿la repite? Yo propuse que este Consejo se exprese repudiando la persecución judicial, política y mediática que hoy sufre nuestra vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien. Muy bien. Bueno, expuesta la moción, la sometemos a votación. Ya pueden votar. Aprobada por 14 votos afirmativos, 8 negativos y una abstención. La siguiente moción fue la que expuse yo, que es la creación de una comisión especial de seguimiento a la causa de Sandra y Rubén. De este Consejo Deliberante, obvio. Ya pueden votar. Aprobada por unanimidad.